Buenas tardes. Bueno, hoy nos toca justamente hablar de la unidad número 10, cuyo contenido refiere al dominio imperfecto. Ustedes saben bien que antes de ingresar inclusive al tratamiento del dominio imperfecto, debemos mencionar o recordar los términos en los cuales nos referimos nosotros en la unidad 9 al dominio perfecto. El dominio perfecto es aquel derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa con los límites, lógicamente, previstos por la ley. El dominio imperfecto, en contrapartida de lo que es el dominio perfecto, podemos decir que es aquel que se encuentra sometido a una condición o a un plazo resolutorio, o bien que se encuentra grabado con cargas reales. Esta definición nos la da justamente el artículo 1946 del Código Civil, y a raíz de la cual nosotros podemos extraer, y de hecho el propio Código lo hace en el artículo 1964, tres tipos de dominio imperfecto. Así encontramos el dominio revocable, el dominio fiduciario y el dominio desmembrado. El dominio revocable nosotros lo encontramos del artículo 1965 a el artículo 1969 del Código Civil. El dominio fiduciario, en realidad el dominio fiduciario se trata del artículo 1701, 1707, pero nosotros vamos a hacer un recuento un poquitito más amplio, porque vamos a comenzar el tratamiento del artículo 1666 cuando veamos el contrato brevemente, lo que es el contrato de fideicomiso al cual el dominio fiduciario justamente refiere. Y el dominio desmembrado nosotros no lo tratamos acá en esta unidad en particular, porque el dominio desmembrado, como es aquel que justamente tiene el carácter de dominio imperfecto, porque es aquel dominio sobre el cual recae un gravamen o una carga real, se encuentra regulado en cada uno de los regímenes de las respectivas cargas reales que afectan justamente a esa cosa, y por lo tanto se ve justamente con cada una de estas cargas reales. Pero veamos entonces, comencemos viendo qué es el dominio revocable. En realidad vamos a comenzar viendo qué es el dominio revocable, vamos a hacer alguna diferencia con relación al dominio fiduciario y nos vamos a abocar de lleno después sí al dominio revocable y posteriormente al dominio fiduciario, viendo algunas cuestiones muy breves relacionadas con el contrato de fideicomiso. Veamos entonces qué es el dominio revocable. Ya con esta definición que nosotros estamos viendo de dominio imperfecto, ya nos damos una idea qué es el dominio revocable, porque el dominio revocable justamente nos referimos al dominio revocable como aquel que está sometido a una condición o plazo resolutorio de cuyo cumplimiento el dueño debe restituir la cosa a quien se la transmitió. Es la propia definición que, como ustedes pueden advertir, nos da el artículo 1965. Luego, el artículo dice, la condición o el plazo deben ser impuestos por disposición voluntaria o expresa de la ley. El segundo párrafo nosotros ya lo vamos a tratar nuevamente a continuación cuando veamos el plazo al cual se refiere el dominio revocable. Pero brevemente debemos hacer mención que el dominio revocable, como bien dice la definición, es aquel que está sometido a una condición o a un plazo resolutorio. Recordemos que la condición es justamente una modalidad dispuesta en los actos jurídicos en el cual se dispone, al ser resolutorio en este caso, se dispone la pérdida de un derecho a un acontecimiento futuro y objetivamente incierto. A diferencia del plazo, que si bien es futuro, es objetivamente cierto. Es decir, la diferencia que se marca entre la condición y el plazo, al simple efecto de que ustedes lo recuerden, es que en la condición ese acontecimiento, si bien es futuro, al igual que en el plazo, es objetivamente cierto. Es decir, no sabemos si va a ocurrir o no. En el plazo, nosotros tenemos certeza que ese acontecimiento va a ocurrir. Existe, sí es cierto, una clasificación del plazo que nos dice de que el plazo también puede ser incierto o no, pero no en cuanto a si eso va a ocurrir, sino en cuanto al momento en que va a ocurrir. Simplemente a modo de ejemplo, para que se entienda, el ejemplo de un plazo es la muerte, por ejemplo. Sabemos que indefectiblemente va a ocurrir, pero es incierto, no sabemos en qué momento. Otro plazo, pero que es cierto, podemos decir el 30 de diciembre o el día que cumpla año. Es un plazo que tiene el carácter de cierto. Pero volviendo al dominio revocable, es decir, cuando está sometido ese dominio a una condición o a un plazo resolutorio, entonces ese dominio tiene el carácter justamente de revocable. ¿Por qué? Porque afecta una de sus características particulares, que es justamente la perpetuidad.
la imposibilidad o la posibilidad de que ese carácter de perpetuidad se ve, en definitiva, afectado. Bien, seguidamente veamos algunas diferencias marcadas o notorias del dominio revocable con respecto al dominio fiduciario y algunas similitudes también, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque en el caso del dominio revocable y el dominio fiduciario, es decir, en ambos casos se encuentran sometidos a una condición o a un plazo resolutorio. Y esas condiciones pueden ser impuestas por la ley o bien dispuestas justamente o acordadas por las partes. Sí debemos hacer mención que dentro de las condiciones las cuales pueden ser dispuestas para el caso tanto del dominio revocable como para el dominio fiduciario, encuentran el límite del artículo 344 del Código Civil y Comercial. Es decir, tanto las condiciones de uno o en otro caso no pueden tratarse de condiciones que sean prohibidas por la ley, que vayan contra el ordenamiento jurídico, que sean contra la moral, las buenas costumbres, que sean meramente potestativa del sujeto obligado, es decir, encuentran ese límite. Todas las demás condiciones, por supuesto, siempre y cuando se encuentren dentro del marco permitido por la ley, son posibles de ser dispuestas. En ambos casos, tanto en el dominio revocable como en el dominio fiduciario, tienen un plazo máximo. Pero esos plazos máximos difieren en uno y otro caso. En el caso del dominio fiduciario, el plazo máximo es de 30 años, salvo que se trate de una persona que esté restringida en su capacidad o tenga su capacidad restringida, o que se trate de una persona incapaz, en cuyo caso el plazo puede ser el hecho de, puede estar sometido a cuando, o puede tener su límite, cuando la persona recupere la capacidad, lógicamente por sentencia judicial, o el fallecimiento de esa persona. Y otra diferencia más se marca con respecto a los sujetos. Es decir, en el caso del dominio revocable, nosotros tenemos un sujeto transmitente y aquel que ha recibido ese dominio imperfecto. En el caso del dominio fiduciario ya tenemos una multiplicidad de sujetos, es decir, tenemos el fiduciante, es decir, aquel que entrega la propiedad de una cosa o se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, el fiduciario, aquel que recibe ese dominio imperfecto, a cuyo plazo se obliga a transmitirlo a otro sujeto, que es un fideicomisario, y también aparece acá en el dominio fiduciario o en el contrato de fideicomiso la figura del beneficiario, aquel que recibe justamente los beneficios de ese fideicomiso. Es decir, que en estas circunstancias difieren en uno y en otro caso. Pero volviendo específicamente a lo que es el dominio revocable. Y hablando del plazo que nosotros mencionamos justamente cuando hablábamos del artículo 1965. La última parte del artículo 1965 habla o menciona justamente las cuestiones vinculadas al plazo, dentro del cual deben presentarse justamente la condición o debe limitarse el plazo para el dominio revocable. Dice así: las condiciones resolutorias impuestas al dominio deben entenderse limitadas al término de 10 años, aunque no pueda realizarse el hecho previsto dentro de aquel plazo o sea mayor o incierto. Justamente mencionando lo que yo les mencionaba en relación al plazo de la posibilidad de que sea cierto o incierto. Es decir, las condiciones las cuales se plantean deben presentarse dentro del marco de los 10 años o del plazo de 10 años. Lo mismo ocurre con el plazo, aún siendo un plazo incierto. Si excede ese plazo, pues el dominio quedará irrevocablemente adquirido. Pues dice así: si los 10 años transcurren sin haberse producido la resolución, el dominio queda definitivamente establecido. El plazo se computa desde la fecha del título constitutivo de dominio imperfecto, es decir, justamente a partir de ese momento comienza el cómputo del plazo de los 10 años. Cabe advertir, sí, que algunas cuestiones vinculadas a los contratos, por ejemplo, los contratos de compra, como son el pacto de reventa, el pacto de retroventa, el pacto de adjudicación a término. Yo les pongo acá, por ejemplo, el pacto de retroventa, el pacto de reventa y de preferencia, que lo encontramos en los artículos 1163 y 1165, encuentran algunos límites temporales distintos del plazo establecido en el artículo 1965. Por eso el artículo 1167, que se los traigo a colación, dice:
Los pactos regulados en los artículos precedentes, es decir, 11, 63, 64 y 65, pueden ser convenidos por un plazo que no exceda de 5 años si se trata de cosas inmuebles y de 2 años si se trata de cosas muebles. Es decir, que este tipo de pactos tienen su propio o sus propios plazos, dentro del cual debe justamente producirse. Y si existiese el caso de un dominio revocable que se encuentra sometido a uno de estos plazos, pues tenemos que estar, a una de estas a una de estas condiciones dispuestas en el artículo 1163, 1164, 1165, pues debemos estar a estos plazos establecidos, pues estos son los plazos específicos dispuestos para estos pactos regulados justamente en estos artículos. Y no en los 10 años, es decir, no se puede pretender o extender un pacto de retroventa sobre un inmueble, por ejemplo, a los 10 años, sino que estará limitado a lo dispuesto en el artículo 1167. De más está decir, como se los pongo en la última parte de la firmina, que si las partes convienen un plazo mayor, se reduce al máximo legal. Es decir, que si las partes han acordado un plazo máximo de 15 o de 20 años, pues el límite, o encontrarán su límite justamente en el lapso de los 10 años. El artículo 1966 establece las facultades del titular revocable del dominio. Las facultades del titular revocable del dominio son exactamente las mismas que las del titular o la que tiene el dominio pleno. El artículo 1966 dice, el titular del dominio revocable tiene las mismas facultades que el dueño perfecto, pero los actos jurídicos que realice están sujetos a las consecuencias de la extinción de su derecho. Es decir, pendiente el plazo o la condición resolutoria, el dueño revocable es dueño y, en fin, tiene efectivamente las mismas facultades que tiene el titular o el dueño perfecto del dominio. Ahora bien, ¿y en qué sentido? Primero, si va a transmitir el dominio, debe transmitir o va a poder transmitir justamente el dominio en la misma característica o extensión que este la tenía. Es decir, puede transmitir solamente el dominio revocable que este tenía y no otro. Y esto lo encontramos nosotros en el propio artículo 966 cuando dice, están sujetos a las condiciones de la extinción de su derecho. Es que lógicamente ocurre por el principio nemo plus iuris que nadie puede transmitir un derecho más extenso o mejor del que tiene, es decir, que su derecho encuentra, o la transmisión de los derechos encuentra su límite justamente en el derecho que éste tiene. No puede transmitir un derecho mejor del que éste tiene, sino que encuentra su límite en las facultades o en el derecho que éste ya adquirió, que éste ya tenía. También puede, dice, por su carácter de dueño, efectuar mejoras a la cosa, que lógicamente, para mantener la cosa o mejorar la cosa, puede efectuar mejoras. Con respecto a los frutos, que es una cuestión que nosotros ya vamos a ver más adelante, los frutos que han sido percibidos, lógicamente puede hacer o los hace suyos. También está legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan a la defensa de la cosa transmitida contra todo tercero e incluso contra el deudor anterior. Es decir, tiene a su cargo todas las acciones tendientes a proteger el derecho que este tiene, no solamente de tercero, sino también contra aquel que le ha transmitido la cosa. Pues hasta tanto no se haya producido la condición o el plazo resolutorio, aquel que le ha transmitido la cosa no tiene derecho a reivindicarla. Sí, por supuesto, una vez que alguna de estas circunstancias se haya producido o se haya llegado al límite de los 10 años, si ninguna de las condiciones o la condición resolutoria se ha visto cumplida. Efectos de la revocación. La revocación del dominio revocable, tiene justamente un efecto retroactivo. Esto lo trae a colación el artículo 1967, que dice así. La revocación del dominio de cosas registrables tiene efecto retroactivo, excepto que lo contrario surja del título de adquisición o de la ley. Es decir, que si la cosa, sea mueble o inmueble, es una cosa registrable, no hay ninguna duda, el efecto es retroactivo. Es decir, la cosa vuelve a su estado anterior, en definitiva, como si nunca se hubiese transmitido el dominio. Ese es el principio general. Pero cuando se trata de cosas no registrables, es decir, se trata de cosas muebles que no han sido registrables, que no son registrables, lógicamente, no robadas ni perdidas y han sido adquiridas a título oneroso, no tiene efecto
respecto de los terceros, en cuanto a ellos, por razón de su mala fe, tengan una obligación personal de restituir la cosa. Es decir, cuando se trata de cosas no registrables, la revocación no tiene efecto respecto de los terceros, sino en cuanto a ellos, por razón de su mala fe, tengan una obligación personal de restituir la cosa. Es decir, que cuando la cosa se trata, y esto yo lo pongo en una filmina posterior, cuando se trata de cosas no registrables y estas cosas no son cosas ni que están perdidas ni que han sido robadas y han sido adquiridos a título oneroso, aunque el artículo no lo dice, no tiene efecto retroactivo. Resumiendo, si se trata de un inmueble o de muebles registrables, el efecto es retroactivo. ¿Por qué? Porque lógicamente la persona ha tenido la posibilidad, aquel que ha adquirido la propiedad de esa cosa, tratándose de un bien mueble registrable, ha tenido la posibilidad de poder acudir a los registros, en cuyo caso se ha inscrito la revocabilidad de ese dominio. No ocurre lo mismo con respecto a aquellos bienes muebles que no son registrables y no han sido robados ni perdidos, con lo cual se presume la buena fe de la persona y ha sido adquirido a título oneroso, y se tiende, por el ordenamiento jurídico, tiende a proteger justamente la buena fe y el título oneroso en el cual ha sido adquirido ese bien mueble. Y por lo tanto, en ese caso no tiene efecto retroactivo, y por lo tanto, y como consecuencia de ello, no debe o no tiene la obligación de restituirlo al tramitente original del dominio revocable. Ahora bien, volviendo sobre la filmina anterior, ¿por qué se extingue el dominio? Bueno, el dominio se extingue en principio por las mismas causales por las cuales se extingue el dominio perfecto, es decir, por ejemplo, la destrucción de la cosa. Pero también se va a extinguir por el cumplimiento de esto que venimos viendo nosotros, que implica la revocación del dominio, es decir, el cumplimiento de la condición resolutoria o del plazo resolutorio o del plazo máximo dispuesto por la ley, o en este caso por el propio Código Civil y Comercial. Bien, efecto de la revocación del dominio. Bueno, como nosotros vimos, distinguíamos entonces si los bienes eran muebles o inmuebles registrables o si eran muebles no registrables. Ahora, hay otras excepciones en las cuales no se produce es decir, producida la revocación del dominio. Esta no tiene, no tiene efecto retroactivo. Primero, el revocante dice debe respetar los actos de administración sobre las cosas inmuebles o muebles. Es decir, que pues, si por ejemplo, si el titular del dominio revocable ha llevado adelante actos de administración sobre la cosa, es decir, alquilado, por ejemplo, el inmueble, aquel que tiene derecho a que se le restituya el dominio, es decir, que ha transmitido el dominio revocable, tiene derecho o tiene la obligación, perdón, de respetar ese acto de administración. Otra excepción está vinculada con los frutos percibidos, es decir, los frutos que ha percibido el titular revocable o aquel que tenía el dominio revocable del bien, por ejemplo, inmueble, y ha percibido frutos de esa cosa, tiene derecho a hacer suyo, no tiene la obligación de restituir esos frutos que ha percibido mientras hacía ejercicio o tenía el ejercicio de ese derecho revocable. Y le pongo acá finalmente que el anagrama justamente se expresa perfecto o se completa perfectamente en el artículo 1969, cuando dice: si la revocación es retroactiva, el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados por el titular del dominio resuelto. Si no es retroactiva, los actos son oponibles al dueño. Y ahí queda perfectamente cerrado justamente los principios o el principio del cual nosotros venimos hablando. Readquisición del dominio revocable. Hace mención a la adquisición del dominio revocable justamente el artículo 1968 del Código Civil y Comercial. Dice el artículo 1968, al cumplirse el plazo o condición, el dueño revocable de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Es decir, que una vez que se produce la condición o el plazo, aquel que tenía el dominio revocable queda inmediatamente constituido en tenedor de la cosa. Es decir, que pasa a reconocer directamente como titular de la cosa a aquel que ha transmitido originalmente la cosa. El artículo completa, dice: si la cosa es registrable, el modo suficiente consiste en la inscripción
constitutiva de la cosa. Se requiere inscribir la readquisición, claro, es decir, si nosotros estamos en presencia, por ejemplo, de un automotor, en cuyo caso el modo suficiente para adquirir el dominio justamente es constitutivo, pues entonces debe registrarse la restitución de esa cosa al tramitante original. Pero no requiere de otro acto, es decir, como modo eso es suficiente, no requiere la transmisión física de la cosa, la tradición de la cosa. Pues este artículo 1968 establece que inmediatamente se transforma entonces en poseedor a nombre del dueño perfecto, es decir, en definitiva, en tenedor, reconoce en otro el dominio de la cosa. Ahora bien, si la cosa, si la inscripción no es constitutiva, se requiere solamente al efecto de su oponibilidad. Es más que claro en este caso. Y les hago acá la aclaración, bueno, que ya les comentaba recién, dice, dado que la resolución opera con efecto retroactivo, una vez cumplida la condición o vencido el plazo, el dominio irrevocable queda automáticamente extinguido y el dueño anterior se convierte nuevamente en dueño perfecto. Sin necesidad de que sea tradición, pues la norma que se comenta establece un supuesto de constitutio posesorio. Lo mismo que vamos a ver o que ocurre en el caso del dominio fiduciario, que es justamente lo que viene a continuación. El dominio fiduciario, nosotros vamos a ver específicamente lo que refiere al dominio fiduciario, vamos a hacer un breve reconto de lo que es justamente el contrato de fideicomiso, porque el artículo 1701 lo menciona. Dice el artículo 1701, dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o ley. Es decir, que no limita el dominio fiduciario solamente a la constitución del contrato, sino también la posibilidad de constituir un dominio fiduciario en virtud de un testamento o de una ley. Pero, ¿qué es, volviendo al contrato del fideicomiso? Porque en definitiva, ya sea por testamento o por la ley, se va a regir exactamente por los artículos 1666 en adelante, en donde vamos a ver todos los tipos de fideicomiso, y a partir del 1666 establece justamente los principios generales con respecto a este tipo de contrato. Dice, hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerlo en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Es decir que, si bien el contrato de fideicomiso, que ustedes ya lo tienen que haber visto cuando veían o cuando vieron Derecho Civil Contrato, se presenta como un poco compleja, yo me atreví a hacerles una pequeña imagen, un pequeño power, en relación a cómo se produce esto. Es decir, el fiduciante es la persona justamente que transmite la titularidad de esos bienes o que se obliga a transmitir el dominio de una cosa en virtud de un contrato de fideicomiso a un sujeto llamado fiduciario, con las características particulares que el fiduciario justamente tiene. Que ejerza justamente este dominio fiduciario en beneficio de otro sujeto llamado beneficiario que va a recibir los beneficios de este fideicomiso y que, una vez cumplido el plazo o la condición que se ha dispuesto por el contrato, por el testamento o lo que fuere, transmitir ese dominio de los bienes a otro sujeto llamado fideicomisario. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser entonces, en definitiva, fiduciario y demás? Lo vamos a ver brevemente a continuación. ¿Qué es lo que debe contener el contrato de fideicomiso? Lo dispone el artículo 1667, es decir, en sus sus 5 incisos, la individualización de los objetos del contrato, la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, el plazo o condición, lógicamente, lo que nosotros venimos hablando, la identificación del beneficiario, porque vamos a ver que el beneficiario puede ser el fiduciante, puede ser el fiduciario y demás, y el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, que debe ser, lógicamente, determinado. El plazo a lo cual nosotros ya nos
inclusive inicialmente cuando veíamos la diferencia entre el dominio fiduciario y el dominio revocable en relación a los plazos, y dijimos que el dominio revocable tenía un plazo de 10 años y que se diferenciaba justamente del dominio fiduciario porque el plazo en este caso era de 30 años, pero que ese plazo tenía por excepción o podía ser exceptuado cuando recaía justamente en beneficio de una persona con capacidad restringida o que había sido declarada incapaz, hasta tanto recupere justamente esa capacidad o el fallecimiento de la persona. Dice justamente el artículo 1668. El fideicomiso no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción de su capacidad o su muerte. Claro, es decir, si yo constituyo un fideicomiso en el cual el fiduciante entrega al fiduciario una determinada cantidad de bienes para que éste lo administre y del producto de esa administración se vea beneficiario justamente una persona que tiene capacidad restringida, que ha sido declarada incapaz, no puede determinarse un límite de 30 años porque esa restricción de la capacidad o la vida de esa persona puede durar más de ese plazo, en cuyo caso, o inclusive menos, pero si dura más, no puede determinarse ese límite, sino que tiene que seguir brindándole los beneficios a esa persona en virtud de lo cual se ha constituido, se ha consagrado ese contrato de fideicomiso. Y en el caso de que fallezca, por supuesto, dentro de ese plazo con posterioridad, pues ese plazo habrá fenecido y el fideicomiso habrá tenido su objeto y se transmitirán los bienes al fideicomisario o a quien el contrato o el testamento así lo disponga. Por eso dice, cumplida la condición o pasados los 30 años del contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario, que es aquel que tiene a cargo de la administración justamente de esto, a quien se designa en el contrato. A falta de estipulación, debe transmitirse al fiduciario o a sus herederos tal cual ustedes lo vieron en el contrato. La forma en la cual justamente se dispone el fideicomiso, el artículo 1669 es claro, dice que el fideicomiso justamente se inscribe en el contrato en el registro público, en el caso de nuestra provincia, en el registro público de comercio, y puede celebrarse por instrumento público o por instrumento privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. Es decir, que si yo estoy transmitiendo justamente un bien inmueble que debe ser celebrado por instrumento por escritura pública, pues solamente puede ser realizado de esa forma. En este caso, cuando no se cumple, continúa diciendo el artículo 1669, no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo. Es decir, que si se realiza un contrato de fideicomiso en el cual se transmite la propiedad de un bien inmueble, pero se lo hace al contrato de fideicomiso, reitero, por un instrumento privado, pues se aplica justamente esta parte que sostiene que cuando no se cumpla dicha formalidad, es decir, lo que establece con anterioridad, el contrato vale como promesa de otorgamiento, y lo que en el Código de Vélez se establecía en los artículos 1184 y 1185, cuando nosotros hablábamos de los actos jurídicos formales y no formales, es decir, y a los formales los clasificamos nuevamente en solemne y no solemne. Es decir, no es que no producen efecto jurídico, es decir, un acto formal no produce efecto, no es que no produzca efecto jurídico, no produce los efectos jurídicos a los cuales está destinado, pero sí puede la parte obligar a que se lleve adelante la escritura pública tendiente a conformar de acuerdo a las solemnidades que el acto requiere para que produzcan esos efectos jurídicos. Bien, y finalmente dice, si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento en esa oportunidad. Es decir, se celebró por instrumento privado, pero con posterioridad se hace la transferencia de los bienes inmuebles, y si en esa oportunidad se lleva adelante por escritura pública o por instrumento público, pues ya será suficiente. Y el artículo 1670 no habla del objeto del fideicomiso. Bueno, es muy sencillo, porque puede ser objeto del fideicomiso, como lo dice el artículo 1670, todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso los bienes universales. Bien, sujetos del fideicomiso. Con anterioridad, pero no pueden ser, me voy a decir, las herencias futuras, ¿no? Las herencias futuras no pueden ser objeto del fideicomiso.
Beneficiario, bueno, está además mencionar esto porque tiene que ver justamente con la materia de contrato, no específicamente con lo que vemos nosotros. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Bueno, lógicamente pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario y el fideicomisario, es decir, cualquiera de las partes que componen el fideicomiso, lógicamente, pueden ser beneficiarios. Lo mismo bueno, y el fideicomisario, ya hablamos nosotros de fideicomisario, es aquel al cual finalizado, cumplida la condición o cumplido el plazo, se le van a transmitir los bienes. Se le van a transmitir justamente los bienes. El fiduciario, eh, puede ser cualquier persona humana o jurídica. Pero acá hay que haber una particularidad. Solo pueden ofrecerse al público para actuar como fideicomisario las entidades financieras autorizadas para funcionar como tal. Es decir, que no puede ser cualquier persona, como sí ocurre en el caso del fiduciante o del fideicomisario o inclusive del beneficiario. Bien, y finalmente vamos a tratar justamente cómo se extingue el contrato de fideicomiso, es decir, cuál es la extinción justamente del contrato de fideicomiso. El fideicomiso se extingue básicamente por tres cuestiones, es decir, lo mismo que nosotros vimos con respecto al dominio revocable. El cumplimiento del plazo o la condición al cual se encuentra sometido, lógicamente, es decir, cumplida la condición o el plazo al cual se había sometido el contrato del fideicomiso, ya sea por contrato o por el mismo testamento, extingue el contrato del fideicomiso. Finalmente, la revocación del fiduciante, es decir, si se ha reservado expresamente esa posibilidad de hacerlo en el contrato, la revocación efectuada por el fiduciante, es decir, aquel que se obligó a transmitir los bienes, que transmitió efectivamente los bienes, o las cosas, en definitiva, se produce la extinción del fideicomiso. Y finalmente el artículo, o el inciso C del artículo 1967, establece cualquier otra causa prevista en el contrato. Es decir, que cualquier circunstancia que esté en el contrato y aquellas de estas que nosotros estamos mencionando, produce la extinción del fideicomiso. Y producida la extinción del fideicomiso, estos bienes justamente deben ser remitidos o deben ser transmitidos, perdón, al fideicomisario. Ahora, esto es lo que implica justamente la extinción del fideicomiso, lo que implica lo que se denomina como readquisición del dominio, que está dispuesta en el artículo 1706 del Código Civil y Comercial. Del Código Civil y Comercial. Dice el artículo 1706, readquisición del dominio perfecto. Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido el poseedor a nombre del dueño perfecto. Fíjense de que nosotros acá repetimos exactamente los mismos principios que repetíamos con respecto al dominio revocable, es decir, simplemente se trata de una reiteración de que este efecto retroactivo que se produce en la finalización del dominio fiduciario se producen los mismos efectos que se producen en el dominio revocable. Por eso les pongo yo acá abajo que es idéntico al dominio revocable, es decir, no existe otra circunstancia distinta o diferente que la que se produce una vez finalizado el dominio revocable, en este caso del dominio fiduciario. Es decir, en un caso exactamente igual de constitutivo posesorio, en el cual, en este caso, recordemos, el fiduciante entrega al fiduciario un conjunto, una masa de bienes o un bien en particular, o por lo menos se obliga a transmitirlo, y una vez que tiene el dominio fiduciario de eso finalizado, esto se constituye justamente en tenedor. Pero ojo, no necesariamente de aquel, y esta es la diferencia, de aquel que le ha transmitido los bienes, sino que puede tener la obligación de transmitirlo a otra persona, porque aquella persona que ha sido designada como fideicomisario puede ser el fiduciante, como puede ser el beneficiario o como puede ser un tercero. Por lo tanto, el término readquisición del dominio, en este caso, está mal utilizado, porque sería readquisición si el fideicomisario sería el fiduciante, porque le volverían los bienes a quien transmitió originalmente el dominio fiduciario. Pero no sería readquisición si se transmite a un fideicomisario que es el beneficiario o es un tercero que no es el fiduciante, en cuyo caso el término no estaría ajustado a lo que realmente ocurra. En todo el resto, la readquisición del dominio cumple los mismos requisitos y parámetros que el dominio revocable y al cual, por razones de brevedad, me remito. Solamente quedaría por ver
los efectos del artículo 1707, que, se los leo, dice: cuando la extinción no es retroactiva, son oponibles al dueño perfecto todos los actos realizados por el titular del dominio fiduciario. Si la extinción es retroactiva, el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados. Es decir, que acá nuevamente es obligatorio repetir los conceptos, porque la extinción será retroactiva si el fiduciario enajenó la cosa sin que se requiera los fines del fideicomiso, mediando una prohibición, o claro, o si el tercero carece de buena fe y el título es oneroso. Lo mismo que nosotros venimos repitiendo con respecto al dominio revocable. Así que bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Espero haber hecho un pantallazo que les sirva justamente para introducir en el estudio del tema que trata la unidad. Nos veremos entonces en el próximo encuentro. Que sigan bien. Hasta luego.